Hola amigos, en este video les presento mi programa para circuitos eléctricos en la calculadora HP Prime. Este es un programa que resuelve circuitos eléctricos de corriente continua y de corriente alterna en estado estable. A continuación veremos cómo es que se usa y también resolveremos un conjunto de ejemplos típicos de circuitos eléctricos. Para poder ejecutar el programa, tú ingresas al catálogo de programas, Shift y la tecla 1. A continuación ejecutas el programa llamado Circuitos versión 16. Tienes la presentación del programa, presionas cualquier tecla para salir. Esta es la interfaz del programa. Como tú podrás observar, aquí tenemos un conjunto de puntos. Cada uno de estos puntos representan los nodos del circuito eléctrico. Tú puedes dibujar entre cada par de puntos un elemento del circuito eléctrico. Puedes dibujar una resistencia, una fuente de tensión, una fuente de corriente. Supongamos que nosotros querramos dibujar una resistencia entre estos dos nodos. Nos ubicamos en el primer nodo, presionamos, sin soltar, arrastramos, hasta que nos aparezca este menú. Para seleccionar, simplemente arrastramos levemente y a continuación ingresamos su valor. Nuevamente, supongamos que nosotros querramos dibujar un elemento entre estos dos nodos. Nos ubicamos en el primer nodo, pulsamos sobre él, arrastramos hacia el segundo nodo y a continuación se nos abre este menú. Para seleccionar simplemente arrastramos levemente y a continuación ingresamos su valor. Supongamos que nosotros querramos dibujar una resistencia entre estos dos nodos. Nos ubicamos en el primer nodo y a continuación arrastramos, seleccionamos e ingresamos su valor. A continuación pasaremos a resolver unos circuitos eléctricos de ejemplo. Este es el primer ejemplo que nosotros resolveremos por medio de este programa. Es un circuito bastante simple, es un circuito resistivo. Lo primero que haremos será dibujar la fuente de tensión, que es 12 voltios. Vamos a dibujar aquí. Nosotros dibujamos la fuente de tensión de esta forma. Voltaje 12. Ok. Fíjate que tenemos la misma dirección del dibujo de nuestro ejemplo. A continuación pasamos a dibujar la resistencia. Son 500 ohmios. Dibujamos la siguiente resistencia, que es 200. Aquí dibujamos un corto. Aquí dibujamos una resistencia de valor 350. Aquí dibujamos un cortocircuito. Aquí dibujamos una resistencia de 200. Aquí me equivoqué. Aquí la resistencia es igual a 100. Dibujamos el siguiente elemento. Aquí hay una resistencia de 30. Aquí abajo hay una resistencia de 180. Y aquí para terminar tenemos una resistencia de 200. Con esto hemos terminado de dibujar el circuito. A continuación, como ya dijimos, para resolver el circuito simplemente pulsamos el botón F y ya podemos averiguar el valor de la corriente y tensión de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, vayamos a ver cuánto vale la corriente por este elemento. La corriente es 1.32 y la tensión es 6.61. El valor de la resistencia es de 500. Salimos con este botón y averiguamos el resultado, tensión, corriente y el valor del elemento.
Para salir del programa, como dijimos, simplemente pulsamos Escape y Escape. A continuación resolveré este otro circuito eléctrico. Vamos a comenzar por la rama más grande. Dibujo la resistencia. Dibujo la resistencia, que es de 2000 ohmios. La fuente de tensión, tomando en cuenta su dirección, que es de 24. Dibujo la fuente de corriente, que apunta hacia arriba, que es de valor 10 sobre 1000, 10 miliamperios. Dibujo la resistencia, que es de valor 100 miliohmios. Entonces aquí pongo 100 sobre 1000. Podría usar la tecla de las potencias de 10, pero como tengo el teclado fuera de pantalla, entonces lo hago de esta forma. A continuación ingreso la resistencia, esta de aquí, que es de 2000. Ingreso esta otra resistencia, que es de 6000. Cierro el circuito. Aquí dibujo una resistencia de 2000. Aquí cierro el circuito. Aquí también cierro el circuito. Aquí dibujo una resistencia de 1000. Aquí cierro el circuito. Aquí dibujo esta fuente de 36 voltios, tomando en cuenta su dirección. Cierro el circuito. Con esto habría terminado de dibujar el circuito eléctrico. Para resolverlo, simplemente, como dijimos, pulso el botón F. A continuación ya puedo averiguar el valor de la tensión y corriente por todos los elementos de este circuito. Por ejemplo, en este elemento, la tensión es menos 0.17 y la corriente es menos 1.7. Como dijimos, si nosotros obtenemos un valor negativo, entonces el signo negativo en los resultados de la tensión y corriente quiere decir que nosotros, al momento de dibujar esta resistencia, lo dibujamos en el orden inverso en el que circula la corriente por esta resistencia. Averiguemos el valor de la corriente por esta rama. La tensión es menos 16 y tantos y la corriente es menos 8 punto y tantos miliamperios. También nos sale con signo negativo y como dijimos, el signo negativo simplemente indica que nosotros al dibujar esta resistencia lo dibujamos en el orden inverso en el que circula la corriente por esta resistencia. Vayamos a ver la tensión y corriente por esta resistencia. Tensión 9 punto tantos y corriente es el resultado. Vayamos a ver la corriente y tensión por este elemento. La corriente es 8.26. Aquí también es 8.26. Porque esto de aquí está en serie. Aquí veamos cuánto es la corriente y la tensión. Bueno, con esto habíamos resuelto este circuito eléctrico. Para terminar, resolvamos este otro circuito eléctrico. Vamos a comenzar a dibujar por esta fuente de corriente.
que apunta hacia arriba y su valor es igual a 10. Dibujamos la resistencia cuyo valor es 3. Aquí dibujamos un cortocircuito. Aquí dibujamos una resistencia cuyo valor es igual a 2. Aquí dibujamos una fuente de tensión cuya dirección va de izquierda a derecha, en la dirección en la cual circula la corriente por la fuente de tensión. Su valor es igual a 12. Dibujamos la resistencia cuyo valor es igual a 10. Dibujamos aquí un corto. Aquí dibujamos una fuente de corriente que apunta hacia abajo, cuyo valor es igual a 10. Cerramos el circuito. A continuación vamos a dibujar esta fuente de corriente. Para ello dibujamos aquí un corto y dibujamos la fuente de corriente que apunta hacia la izquierda. La fuente de corriente tiene el valor igual a 2. Y a continuación solamente nos falta dibujar esta resistencia. Para ello hacemos de la siguiente forma, dibujamos la resistencia cuyo valor es igual a 6. Y cerramos circuito. A continuación solamente nos falta resolver el circuito eléctrico pulsando el botón F. Para ver el resultado de cada elemento, como hicimos anteriormente, seleccionamos y vemos el resultado. Tensión 16, corriente 2.67 y tantos. Salir con este botón. Vayamos, por ejemplo, a esto de aquí. Resultado 7.3 de corriente y 0 de tensión. En este elemento 10 y 1. Por aquí. Resultado, tensión 28 y corriente 9.3. Por aquí, tensión menos 2 y corriente menos 1. Por aquí, tensión 0, corriente menos 2. Por aquí, tensión 28 y corriente 2. La dirección en la que nosotros dibujamos la resistencia es la dirección en la que nosotros asumamos que la corriente circula por esta resistencia. Por ejemplo, si yo dibujo una resistencia entre estos dos nodos, de izquierda hacia la derecha, entonces yo asumo que la corriente circula por este elemento de izquierda a derecha. Si yo dibujo una resistencia entre estos dos elementos, y asumo que la corriente va de derecha a izquierda, entonces deberé dibujar desde el nodo derecho hacia la izquierda. Si nosotros nos equivocamos en la dirección en la que nosotros dibujamos la resistencia, entonces al final el resultado de la tensión y la corriente nos saldrá con signo negativo. Entonces la dirección en la que nosotros dibujemos la resistencia es la dirección en la que nosotros asumimos que la corriente circula por este elemento. Seguramente muchas veces nosotros nos equivocaremos al suponer la dirección en la que la corriente circula por la resistencia, por lo que al final la tensión o la corriente nos saldrán con signo negativo. No es determinante, pero es algo a tener en cuenta. A continuación dibujaremos el siguiente elemento. Supongamos que queramos dibujar ese segundo elemento entre estos dos nodos. Ese segundo elemento será el cortocircuito.
que se representa por una línea. Ya sabemos por teoría que ambos terminales de este corto están a la misma diferencia de potencial. Nos sirve para poder unir los elementos de un circuito eléctrico. También nos sirve para poder cerrar un circuito eléctrico. De la misma forma que en la resistencia, nosotros deberemos procurar dibujar el cortocircuito en la dirección en la que nosotros asumamos que la corriente circula por este cortocircuito. Si nosotros nos equivocamos al dibujar la dirección del cortocircuito, entonces el resultado de la corriente nos saldrá con signo negativo. Obviamente esto no es determinante, pero es algo a tener en cuenta, para que al final no nos sorprendamos con el resultado. A continuación dibujaremos el siguiente elemento. Vamos a dibujar el siguiente elemento entre estos dos nodos. Escogemos el primer nodo y arrastramos. El siguiente elemento es una fuente de voltaje. Le vamos a dar un valor. Fijémonos en el símbolo de la fuente de voltaje. Veamos que el terminal negativo se encuentra en la parte superior y el terminal positivo en la parte inferior. Entonces, por este elemento la corriente circula de arriba hacia abajo, que es la dirección en la que nosotros dibujamos este elemento. Por ejemplo, supongamos que nosotros dibujemos una fuente de voltaje desde este nodo de abajo hacia arriba. Por ejemplo, de valor 20. Entonces, fíjate que nosotros, cuando dibujamos una fuente de voltaje, nosotros dibujamos en la dirección en la que la corriente circula por la fuente de voltaje. Supongamos que yo quiera dibujar una fuente de tensión entre estos dos nodos. Y entonces dibujo de esta forma, de izquierda hacia la derecha. Ingreso su valor. Y fíjate que yo dibujé siempre en la dirección en la que va la corriente por esta fuente de voltaje. Entonces, cuando nosotros dibujemos la fuente de tensión, siempre dibujamos en la dirección en la que va la corriente por esta fuente de tensión. O también nosotros siempre dibujamos partiendo desde el terminal negativo al positivo. A continuación vayamos a dibujar el siguiente elemento, que es una fuente de corriente. Supongamos que yo quiero dibujar una fuente de corriente entre estos dos nodos. Está de más decir cuál es la dirección que toma la corriente por esta fuente de corriente. También puedo dibujar una fuente de corriente horizontalmente y también en el orden inverso. A continuación, lo que haré será redibujar este circuito eléctrico. Voy a cambiar algunos elementos para... Supongamos que yo quiera cambiar este elemento del circuito eléctrico. Le voy a cambiar por una resistencia. Para cambiar, dibujo sobre él, arrastro y simplemente selecciono la resistencia y cambio el elemento. Supongamos que aquí también quiero cambiar el elemento. Dibujo una resistencia. Voy a cerrar este circuito con un cortocircuito. Aquí voy a dibujar una resistencia. Aquí también voy a dibujar otra resistencia. Aquí voy a cerrar el circuito. Aquí voy a cortocircuitar. Acá voy a dibujar una resistencia. Aquí también voy a dibujar una resistencia. Y aquí voy a cambiar por una resistencia. Una vez que nosotros hayamos terminado de dibujar el circuito, para resolverlo simplemente pulsamos el menú F. De esta forma, nos aparece un mensaje de calculando. Entonces el circuito ya está resuelto. Para ver cuál es el resultado de la tensión o la corriente, simplemente selecciono el elemento como dibujando y a continuación pulso en resultado. A continuación aquí tengo el valor de la tensión y la corriente que circula por este elemento. Tengo primero la resistencia, su valor, la tensión y la corriente. Para salir de esta ventana simplemente pulso el botón de
eliminar o del. Así, de esta misma forma, puedo averiguar la tensión y la corriente de cualquier elemento de este circuito. Por ejemplo, de esta resistencia. Hago como dibujando, arrastro y a continuación selecciono resultado. Tengo la tensión, tengo la corriente y tengo el valor inicial que le puse a la resistencia. Para salir de esta ventana simplemente pulso el botón de eliminar. Vayamos a averiguar la corriente por este cortocircuito. La tensión obviamente es 0 y la corriente, fíjate que nos aparece con un signo negativo. Como te dije al inicio, esto quiere decir que la corriente por este elemento, el signo negativo de la corriente por este elemento simplemente indica que la dirección en la que nosotros asumimos inicialmente que circulaba la corriente por este corto es al contrario. De la misma forma podemos averiguar el resultado de los demás elementos, por ejemplo, de esta fuente de corriente. Aquí vemos que la corriente es 4 y que la tensión es 3.13. Para salir del programa simplemente pulsamos en el botón de Escape. Bueno amigos, con esto habríamos terminado el video referente al programa de circuitos eléctricos. Hasta la próxima.